Miren, la noción de defensor del pueblo, ombudsman, como se le dice, técnicamente, es una institución que en la República Dominicana se creó y que entró en vigencia, y la primera titular fue doña Zoila Martínez. Es justo reconocer que el nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa, es un muchacho talentoso, lleno de buena fe. Y quiero decir que su designación, entre otras cosas, fue el resultado de sus calificaciones académicas y de sus destrezas para el desempeño de la posición. Y él ha hecho una labor efectivísima en estos meses que lleva. ¿Cuál es el problema? Que su rol de mediador y o defensor respecto al tema de violación de libertades civiles parece que entra en contradicción, o sin el parece, con una lógica autoritaria que ha prevalecido en la República Dominicana. Y voy a traducir el componente. El canódromo, para ir al tema práctico, es un espacio que está ubicado en la parte este de la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué ha pasado? Que la DGCET organiza, guarda, almacena una cantidad considerable de motores allá. Y es verdad que se violentan disposiciones legales. Es verdad que se liquidan derechos esenciales. Y solo hay que pasar por el canódromo para que ustedes se den cuenta lo que allí acontece, independientemente del procedimiento de los policías allí. La DGCET es el espacio que, aunque técnicamente era AMET, ahora juega un rol en toda la estructura del sector transporte, pero fundamentalmente está dedicada a ese aspecto, de regular la política de transporte, en ese sentido. ¿Qué pasa? Si yo me llamo Juaniquito Pérez y vengo con un motor, me detienen, me piden los documentos, no los tengo, me toman el motor y lo depositan en el canódromo hasta que un procedimiento de carácter oficial, institucional, garantiza mi devolución. Ahí comienzan desde los delivery, que son casi candidatos a un accidente diario, hasta cualquier mensajero o motorista, motoconchista, al fin. ¿Cuál es el problema? Que la estructura mental de muchos oficiales dedicados al tema de controlar el sistema de transporte no poseen como la educación práctica para lidiar en esos escenarios. Y el país ha visto desde ciudadanos que se van a las trompadas con agentes hasta discusiones con todo el tono elevadísimo que implica cómo los dominicanos canalizamos nuestra indignación. Malas palabras de todos los colores, insultos de todos los sabores. Y eso, de ambos lados, debo decir, que genera una crispación de arrancada. ¿Qué hace el defensor del pueblo? Bueno, que como varias gentes ha canalizado allá los excesos, los abusos, él se va y se desplaza al canódromo. Y allá, facultado en la Constitución, y sobre todo la cosa porque su rol tiene una validez no solo constitucional, sino legal, reclama, exige, requiere, y a partir de ahí no se le reacciona en la misma dirección, por el contrario, se le agrede, tanto a él como a unos camarógrafos. La pregunta que yo hago es, claro, el director de la DGC no tiene que ver con eso, en términos reales. Pero la pregunta es, ¿no podemos establecer mecanismos educativos que, si bien es cierto, conminen a los oficiales a hacer cumplir con la ley? Porque culturalmente el tema del transporte en este país, yo no sé ni cómo definirlo, de caótico hacia arriba. No obstante eso, la comunicación siempre decente
evita conflictos. Y lo que hace el defensor del pueblo con un grupo de acompañantes que va, exige, levanta inclusive hasta los brazos, ahí están las fílmicas. Y hay una reacción primitiva. Y yo quiero decir, y voy a tocar 3 aspectos. El primero, yo he aprendido en la vida que de cada situación engorrosa uno saca un tema positivo. Hay que seguir empujando el tema de educar a los agentes. De verdad. Porque ¿cuál es la reacción natural de un muchacho que hace delivery y se gana su comida diaria y que vengan a fastidiarlo? Claro está, él debe tener todo su papel en orden. Pero bueno, hay que mejorar sustancialmente el tema de la educación a los agentes, que son los garantes de que la ley se cumpla. Segundo lugar, hay que procurar mecanismos mucho más efectivos donde a las personas que se le incaute, se les retenga cualquier tipo de vehículo, existan fórmulas mucho más ágiles, porque el que por la falta de un documento deja que ese motor dure 15 días o 21 días ahí, a Dios que reparta suerte. Pero en tercer lugar, hay temas que de una forma u otra dañan la gestión. Hay aspectos que en el manejo del día a día yo pienso que a muchos servidores públicos hay que darle como un curso intensivo de prudencia elemental. Porque a todos estos componentes que yo he citado y los que me faltan por citar, se le adiciona el tema de que eso daña la imagen de la gestión administrativa. ¿Por qué? Porque el troglodismo, que es un estado al que todos aspiramos que se supere, refleja cómo las mentalidades autoritarias, aún en el marco de un discurso institucional, de un marco auténticamente democrático, con sus vicios e imperfecciones, pero la gente se toma facultades y acciones que no tienen nada que ver con su responsabilidad. Y yo quiero aprovechar la primera parte del programa para decir y pedir excusas públicas concernientes al caso del defensor del pueblo, los niveles de agresión. Él institucionalmente fue y se querelló. Muy bien. Correctísimo. Y si de algo sirve, yo quiero pedir por este medio que el jefe de la DGCET, que es un funcionario, un alto oficial de la policía, siempre disponible a enmendar entuertos y hacer las cosas correctamente, porque él fue víctima de una acción de atropello. Hay que recordarlo que el incumbente hoy de la DGCET fue la misma persona que en el marco de la campaña electoral le quisieron endilgar toda clase de vagabunderías e irresponsabilidades. Pero el mejor aliado de la verdad es el tiempo, no hay problema. Entonces, frente a eso, yo quisiera solicitar formalmente, si no es mucho pedir, que el principal funcionario de la DGCET vaya, que el curso del proceso siga, pero que vaya a la Defensoría del Pueblo, llame a Pablo, le diga, mira Pablo, yo te quiero visitar. Y se sienten ahí y se pidan excusas. Lo valiente no quita lo cortés. Eso no implica que Pablo dé marcha atrás a la acción que tomó. Correctísimo. Y en el trayecto, oficiales perdieron su puesto. Hasta inclusive puedo decir que eso le afecta a su carrera por ese tipo de prácticas draconianas impropias del siglo XXI. Este es un país que de arrancada hay un nivel de crispación. Y yo le quiero pedir a los agentes que andan en la calle que sin renunciar al cumplimiento de su obligación entiendan cuáles son las condiciones en que vivimos los dominicanos y dominicanas. La mayoría de los motoristas provienen de sectores sociales bajos y tienen que estar en el día a día en la agitación de conseguir, como diría Juan Bosch, las tres calientes. Y en el marco de la escasez no tienen para la gasolina, hay que llegar a una cantidad de dinero en la casa, tienen conflictos de toda naturaleza, el dinero no le alcanza, tienen muchos muchachos y todos esos componentes se van a sumando y eso es una bomba. Porque yo he sido testigo
decesos en dos direcciones. De ciudadanos que lo detienen y reaccionan con esa mentalidad impropia. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe para qué yo trabajo? Esa es la mentalidad de este país a la que hay que superar y sepultar esos malditos hábitos. ¿Usted sabe con quién yo trabajo? Yo soy jefe, creyendo que esa condición supera cualquier tipo de cumplimiento con la ley. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo también he visto acciones totalmente divorciadas de su responsabilidad en la que oficiales de alta jerarquía, de jerarquía media y hasta de baja, atropellan a la gente. Entonces, que este incidente lamentable, innecesario, imprudente, sirva para la prudencia, sirva para el sentido común, para la tranquilidad. Y reitero mi llamado al director de la DGCET. Que llame a Pablo, se vea un cafecito y le pida disculpas. Y que convoquen a los medios y digan, mire, yo como principal autoridad de la DGCET, no solo por una acción inmediata sustituí a quien tenía la responsabilidad en el canódromo, sino que yo institucionalmente quiero decir que eso no se corresponde con mi actitud, mi comportamiento, mi estilo de vida y menos con la condición de funcionario público. Y así, en gran medida, se reduce el daño porque, repito, el defensor del pueblo es un funcionario amparado en la Constitución y las leyes. Y la reflexión final que yo hago, antes de irnos desde el primer bloque, eso, nosotros tuvimos acceso a esa información porque se grabó y fue el defensor del pueblo. ¿Ustedes se imaginan cuántos dominicanos y dominicanas todos los días, toda hora son atropellados? Y el país del atropello y del exceso no es el país que queremos. Hay que desconectar esas actitudes, esos comportamientos tan dañinos, lesivos e impropios de la democracia. Vamos a una pausa. Volvemos con Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.